quiero ya, bueno, he estado hablando por domingos, miércoles, pero quedé un tema inconcluso que, aunque está inconcluso y es continuación de un tema que di un domingo y luego acabar el miércoles, lo que me da tranquilidad es que podemos verlo como un todo. Tú puedes adquirir los CDs o verlo en las predicaciones en las redes sociales, que tiene que ver con este tema general, que es las pruebas o los problemas en nuestra vida. Estuve hablando ya varios domingos sobre ello, y un tema que tomé, o un subtema que tomé de esto, que era las pruebas que son, o la prueba que se añade a nuestra vida por el simple hecho de creer en Jesucristo. ¿Te acuerdas de ese tema que tuvimos? Y si no te acuerdas de él, pues puedes comprar o verlo en las redes sociales. Y era la aflicción por seguir a Jesús. O sea, por el simple hecho de ser cristiano, Jesús ya nos dijo que íbamos a padecer persecución. Así lo dijo Jesús. Entonces, y leíamos la escritura de Juan 15, 18, donde Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes, ¿verdad? Entonces hablábamos de que nosotros vamos contra la corriente. Y es muy natural, muy normal, que si tú vas en contra de la corriente, pues va a haber de repente pisotones, ¿verdad? Te van a empujar, te van a ver mal, se van a burlar de ti, ¿verdad? Te van a criticar, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. El príncipe de este mundo, Satanás, hablábamos que él es quien gobierna este mundo, y hay una manera de pensar, hay una forma de ver la vida que es opuesta a los principios que Dios establece en su palabra. Entonces, en el momento en que tú aceptas a Cristo, tú empiezas a caminar contra la corriente. Miles y millones de personas van en dirección o en una sola dirección, creen que es la dirección correcta, pero tú te das cuenta que esa es una dirección equivocada. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces también hablábamos de que Jesús nos habla de entrar por esa puerta angosta, ¿verdad? Porque ancho, ¿verdad? Dice Jesús, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos recibido o hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas? Amén. Entonces, ya por ese simple hecho de haber recibido a Jesús en tu corazón, tú estás eligiendo caminar en sentido contrario. Hablábamos acerca también de que tenemos que ser luz, ¿verdad? Realmente no se trata de que tú estás luchando contra el mundo, sino tu manera de vivir, tu manera de pensar ahora, ¿verdad? Te hace que el mundo te vea que eres raro. Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en el pasado, Primera de Pedro 4:3, voy a leer esta escritura, que la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en otra traducción, no en la 60. Dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, ¿verdad? O por eso se burlan de ustedes. Porque en el momento en que tú conoces a Cristo, tu vida empieza a cambiar. Tus valores empiezan a cambiar. Ahora te das cuenta que esa vida desenfrenada, esa vida de pecado, ¿verdad? De borrachera, de vicio, de fiesta, de cotorreo, realmente no
dio o no da algo bueno a tu vida, ¿verdad? Te das cuenta que eso te ha destruido, te ha afectado. Entonces, eres diferente. Y la gente que te conoce se empieza a dar cuenta de tu manera de vivir. Entonces, es normal que tú puedas sufrir, ¿verdad? No debemos nosotros de sorprendernos, porque hay cristianos que, y el tema era ¿verdad? Hay cristianos que ay, ahora por ser cristiano me dicen, se burlan, pues es normal. O sea, eso no tenemos que hacer drama, es normal, es parte de nuestra vida como cristianos. De hecho, ¿verdad? Nosotros debiéramos de sentirnos, dice el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, bienaventurados, si por causa de ¿qué? De Cristo padecemos persecución. Entonces, más bien nos debemos de sentir bienaventurados. Así lo dice Pedro, primera de Pedro 4:14 dice, si son vituperados o se burlan o los critican por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Verdad? Sois bendecidos, sois felices, siéntanse dichosos si por causa del nombre de Cristo a ustedes los critican o se burlan, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Entonces eso habla de que vas por buen camino, vas en sentido contrario. No te preocupes si a lo mejor tú dices, bueno, pues yo creo que tiene mucho que alguien no se burla de mí o así. Bueno, realmente el punto es que en cualquier momento tú estés listo para presentar defensa, ¿verdad? Pero estamos hablando de esos cristianos que, o bueno, entre comillas, esos cristianos que no están siendo luz, ¿verdad? Que más bien en lugar de ir en sentido contrario dicen, bueno, pues vamos como todos van, ¿verdad? No pasa nada. Y vienes a la iglesia, pero tu vida no ha cambiado. Tu vida es la misma y no hay un cambio genuino. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Ciertamente de parte de ellos, o sea, de la gente que no conoce a Dios, Él es blasfemado, pero por vosotros, o sea, Dios es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y ya hablábamos el domingo de lo que es una prueba y lo que es una consecuencia, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que más bien su mal comportamiento hace que los critiquen, que hablen mal de ellos. Eso no es padecer por Cristo, ¿no? O sea, esa es una consecuencia de tu mal comportamiento, ¿no? Entonces, tristemente así llega a suceder, ¿verdad? Y eso que es cristiano, mira, y en lugar de que me pague, o en lugar de que sea una persona diferente, y eso que es cristiano, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Claro, no pasa entre nosotros, ¿verdad? Amén. No debe de pasar entre nosotros, pero lo oímos, es la realidad. Y eso que es cristiano, y mira cómo trata a su esposa, ¿no? Y eso que es cristiano, y mira cómo es el primero en hacer revolución en el trabajo, ¿no? O sea, no. Entonces dice Pedro, que no sea que padezcas por hacer cosas equivocadas. Porque que no sea porque por ladrón, dice aquí, por malhechor, por metiche, ¿verdad? Por entremeterte en lo ajeno, es metiche. La traducción Ernesto Ramírez, ¿verdad? Por metiche. Que no padezcas por eso. Pero si alguno dice padece como cristiano, o sea, por causa del evangelio, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Amén. Entonces, en eso íbamos, y Mateo capítulo 5, vamos a ver otra escritura para concretar este asunto. Mateo 5, 10 y 11 dice Jesús es el que ahora nos da este consejo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, nuevamente, os vituperen, ¿verdad? O sea, hablen mal de ustedes, se burlen de ustedes, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos. Mira la palabra otra vez. ¿Te acuerdas que está muy relacionada la prueba con el gozo? Santiago lo dice mucho, Pedro lo dice mucho. Cada vez que padeces una prueba, ¿qué tienes que hacer? Gozarte, ¿verdad? El gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces, recuerda que una prueba, ¿qué es? Aquello que llega a tu vida externamente de manera inesperada y que es algo que tú no puedes controlar. Entonces, por causa de Cristo, cuando alguien se burla de ti, cuando alguien hable mal de ti, cuando te critiquen, cuando te digan, ¿sabes qué? Que no te quiero aquí porque eres cristiano, ¿no? Te voy a correr porque eres cristiano. Ay, Señor, ¿por qué pasa? Bueno, es una prueba. Y es una prueba que tú debes de decir, Señor, si es por ti, sale. Dice, por ti gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces esa es la palabra que tú debes de tener en tu corazón. Ahora, realmente para nosotros no es gran cosa comparado con lo que Jesús nos está diciendo. Y en el contexto de lo que el apóstol Pedro, en el contexto histórico que el apóstol Pedro está escribiendo, Santiago está escribiendo, es ser cristiano te costaba la vida. Ser cristiano no solo se burlaban de ti. Ser cristianos te tomaban y te llevaban a la cárcel. Ser cristiano era llevarte y matarte. Ser cristiano era matar a tus hijos y a tu familia. Eso era lo que costaba ser cristiano. Entonces, para nosotros, gracias a Dios por el tiempo en el que vivimos, y aún no sabemos, ¿verdad?, cómo se pongan las cosas, pero nosotros debemos de entender que es algo que debemos de caminar y saber que es parte de nuestra vida cristiana. Ahora, dice la Escritura, y quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Esta es una escritura que muchos de nosotros conocemos. Hebreos 12 habla acerca de los héroes de la fe, hombres que por fe creyeron a Dios y vieron el poder de Dios, pero también por la fe muchos de ellos padecieron. Y así lo dice en Hebreos al final, ¿verdad? Muchos de ellos murieron por causa de Dios. Entonces, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros decimos, ¿verdad?, y estamos hablando acerca de la prueba por causa del evangelio, nosotros tenemos a alguien que nos puso el ejemplo, Jesús mismo. Jesús mismo, por causa, ¿verdad?, por amor a nosotros, Él dio su vida por nosotros. Él estando en este mundo, Él padeció, Él fue vituperado, de Él se burlaron, lo criticaron, lo juzgaron y de manera injusta lo mataron. Pero Él nunca perdió de vista el propósito. Dice la Escritura que Él miraba al Padre y aún en los momentos más difíciles Él tenía su mirada puesta en Dios. Ahora, esto es algo que nos debe a nosotros de animar. Lo primero que nos dice aquí es, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Porque cuando tú pones tu mirada en Él, entonces tú puedes seguir firme en medio de cualquier circunstancia, cualquier problema y cualquier cosa que por causa de Él a lo mejor sientas que está difícil. Yo te decía hace rato, incluso perder un trabajo o incluso en el caso de los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad?, perder la vida. ¿Qué les hacía que ellos podían estar dispuestos a morir por causa de Cristo? A ser entregados en un lugar, ¿verdad?, donde los leones los mataban, donde los llevaban y los quemaban vivos a sus hijos. ¿Qué les hacía permanecer en esa fe? Es que sus ojos estaban puestos en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Puestos tus ojos en Jesús, nada te va a mover. Cuando no pones tus ojos en Jesús, entonces
pones tus ojos en otro lado. Y te voy a decir aquí una verdad: tus ojos siempre estarán puestos en algo o en alguien. ¿En dónde los vas a poner? Mucha gente pone sus ojos o su confianza, ¿verdad? Estamos hablando de tu confianza, tus ojos en un trabajo. ¿En qué estás poniendo tus ojos? ¿En una persona? Mucha gente cae incluso por eso, porque sus ojos están puestos en alguien, en una persona. Y no está mal cuando tú puedes tener un líder o alguien a quien tú puedes reconocer que es de influencia para tu vida. Pero tus ojos están puestos ¿en quién? En Jesús. Puestos tus ojos en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el que nos va a sostener en medio de la prueba. Porque cuando vienen momentos difíciles, si tú pones tus ojos en cualquier cosa que no sea en Jesucristo, lo más seguro es que te hundas. Entonces es importante entender, vivimos en un mundo donde estamos contra la corriente y a veces no es fácil y a veces las pruebas no son fáciles. Y he dedicado domingos para enseñar y para hablar acerca de lo que es una prueba, lo que es una tentación, lo que es una consecuencia. Pero cuando es una prueba genuina, porque veíamos que es Dios quien manda las pruebas, tú tienes que poner tu mirada en Jesús. Él es el que te va a sostener. Él es el que te va a ayudar. Apenas pierdas o cambies tu mirada de Él, te vas a hundir. Entonces es por eso que es importante entender que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo. Y eso es lo que mantenía a los cristianos, ¿verdad? A dar su vida por causa de Cristo. ¿Te acuerdas cuando Esteban, el primer mártir, que así se le llama, ¿verdad? El primer hombre, el primer cristiano que murió por el evangelio, que fue apedreado? Y lo apedrearon porque él era un hombre tan lleno del Espíritu Santo que los judíos no aguantaban, no soportaban todo lo que él estaba haciendo. Y le inventaron un cuento por ahí y entonces lo empezaron a apedrear y murió apedreado. Se dice que una de las muertes más complicadas, más difíciles es morir apedreado. O sea, hay muertes que son más instantáneas, pero morir apedreado, yo lo he imaginado, ¿verdad? Ha de ser difícil. Un balazo al menos es rápido, o no sé, otra manera, pero apedreado. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es que Esteban dice que él estaba muriendo, él estaba agonizando. ¿Y qué fue lo que vio? Dice que él vio y tuvo una imagen, ¿verdad? Una visión del trono de Dios. Porque sus ojos estaban puestos ¿en quién? En Jesús. Y casi puedo imaginar que él ya, aunque su cuerpo se estaba muriendo, él ya estaba en la presencia del Señor. Sus ojos estaban puestos en Jesús. Y entonces él vio al Padre y a Jesús a la diestra del Padre. Esa era la visión de Esteban. Nunca perdió o nunca cambió su mirada. Entonces, cuando un creyente moría por causa de Jesús, era aserrado, era apedreado, era puesto o era quemado, tu mirada está puesta en Jesucristo. Y eso es lo que te mantiene. La vida cristiana, nuestra vida como cristianos, es lo que nos va a mantener de pie, nuestra mirada puesta en Jesucristo. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Entonces, tú tienes que entender que así el oprobio, la crítica, la burla, ¿verdad? Será simple. Ahora, seguimos avanzando aquí. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, aquí el autor cambia y empieza a hablar de Jesús. Si te das cuenta, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es interesante este versículo. Empieza hablando de nosotros, de tus ojos puestos en Jesús, pero ahora cambia y ahora dice, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque eso es lo que Jesús hizo.
como el Hijo de Dios, ¿verdad? Él puso su mirada en la cruz, en morir por la humanidad. Su mirada era clara, su destino, su objetivo, su meta era morir en la cruz por nosotros. Y no creas que era algo padre para Jesús. Y no creas que era algo sencillo para Él, porque humanamente hablando para Él era difícil. Porque siendo Dios se hizo hombre y se humilló, como dice Pablo en Filipenses, hasta lo sumo, tomando forma de hombre. Pero aún en el lugar, ¿verdad? En el monte de los olivos, orando ahí, diciéndole al Padre: Padre, si es necesario que no pase esto. Porque Él en su humanidad estaba teniendo esa angustia, ¿verdad? Dice que su sudor caían gotas de sangre. Porque era un momento de decisión. Era un momento de determinación. ¿En dónde estaba su mirada? ¿O en dónde estaba puesta su mirada? En la cruz. Él lo hizo también. Él se pudo haber distraído en cualquier cosa. Humanamente hablando, Él pudo haber pensado en muchas cosas. En lo injusto que era, en las burlas, en que era Dios, en que no se valía lo que estaba pasando, en que podría haber otra manera de hacerlo. Pero Él tenía puesta su mirada delante de Él, que era morir por la humanidad. Y por eso Él permaneció hasta el fin. Por eso dice entonces, menospreciando el oprobio. Y ahí me quiero detener otro poquito. Menospreciando el oprobio. Esta palabra, ¿verdad? Menospreciar es desestimar, es no darle importancia. Menospreciando el oprobio, que el oprobio es la vergüenza, las burlas, el menosprecio. Entonces aquí estamos aprendiendo algo muy interesante. Y estamos aprendiéndolo de Jesús. Jesús está ante una prueba que es ir a la cruz, llegar a la cruz. Y entonces Él decidió, Él tenía dos opciones en su vida. Uno era agrandar el problema, u otro era menospreciar, hacer a un lado el problema, el oprobio, las burlas. Entonces Jesús no le dio importancia. Jesús hizo a un lado todo lo que a lo mejor en su mente, ¿verdad?, venía, y Él menospreció eso, es decir, lo tuvo por menos. Y Él se enfocó en hacer la voluntad del Padre. De la misma manera, iglesia, de la misma manera, nosotros debemos de aprender a poner nuestra mirada en Jesús. Y cuando viene el vituperio, cuando viene la burla, cuando viene la crítica, tú tienes dos opciones. O lo haces grande o lo haces a un lado. Si lo haces grande, te desenfocas. Y tenemos cristianos hoy en día, ¿verdad?, que están haciendo drama por cualquier cosa. Ay, ¿por qué a mí me pasa? Ay, me dijeron esto. Y porque estás haciendo grande el problema, pero la palabra de Dios me enseña que yo debo de menospreciar, o sea, minimizar. Eso significa menospreciar, desestimar, tener en menos, no darle importancia. Eso significa menospreciar. Entonces, cuando tú menosprecias, igual que Jesús, ¿verdad?, de la misma manera, tú vas a avanzar al propósito que Dios tiene. Por ser cristiano te dejaron de hablar. Por ser cristiano te hicieron a un lado. Por ser cristiano perdiste una gran oportunidad. Tu familia te dio la espalda. Tienes dos opciones. ¿Lo haces grande o lo haces a un lado? Porque estás poniendo tu mirada en Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña.
Tú entiendes que tu mirada está en Él. Tú sigues avanzando. Cuando Jesús se ha convertido en tu Señor y Salvador, y cuando Él es tu amigo, ¿verdad? No importan las burlas, no importa lo que pase, tú estás dispuesto a seguir adelante. Igual que Jesús, menospreciando el oprobio. Ahora, Jesús lo hizo y por eso dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Terminó su propósito. Dio su vida por nosotros. Entonces nosotros, cuando por causa de Cristo, cuando pasamos en este mundo pruebas, dificultades, nosotros debiéramos de sentirnos privilegiados, bendecidos, ya lo vimos, bienaventurados por causa del Evangelio. Y entonces tú debes de seguir avanzando. A veces nosotros decimos, ¿cómo aligero esta aflicción? Y te voy a dar un secreto para que tú puedas aligerar esa aflicción. Porque hay muchos cristianos que dicen, ay pastor, yo estoy pasando esta situación y es difícil y estoy luchando en mi matrimonio, estoy luchando en mi trabajo, estoy luchando en mi vida personal. Entonces, ¿sabes cómo aligeras esta aflicción? Cuando tú te integras a la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque en la iglesia tú vas a encontrar gente como tú que están caminando hacia el mismo rumbo. Amén. Entonces tú te das cuenta que no estás solo. Hay hermanos tuyos que puedes hacer amigos y que es gente que igual que tú están avanzando. Quita de tu mente, quita de tu cabeza esa idea de que la iglesia solo es un lugar para venir a escuchar a un hombre que está aquí al frente, que da una palabra y toda la semana estás luchando solo. Si esa es tu realidad, no has entendido lo que es la iglesia. La iglesia es tú y yo. El que está al lado es la iglesia. Es tu hermano que puede decirte, estamos juntos en esto. Estamos caminando juntos. Hermanos, amigos, personas con los que tú puedes entender que vamos en una misma dirección. Amén. Y dale un aplauso al Señor por ello. Porque ¿sabes qué? La iglesia se convierte en tu familia. En tu familia. En tu familia. Para muchos, cuando tú vienes a Cristo, tu familia te hace un lado. Pero ¿qué crees? Encuentras una gran familia. Una familia que te acobija y te bendice. Ahí encuentras gente que bendice tu vida. Y que puedes caminar al lado de ellos. O detrás de ellos. O delante de ellos. Pero no vas solo. Porque ¿sabes qué? Nosotros entendemos que esto es la iglesia. De hecho, la Biblia dice, mejores son ¿qué? 2 que 1. No lo quiero aplicar solo a lo que siempre lo aplicamos sobre lo que es el matrimonio. No, te estoy hablando del diseño de Dios. Dios nos creó para que vayamos juntos, no solos. No solos. Es decir, nosotros podemos avanzar. Y sabes, cuando tú entiendes lo que la iglesia es para ti, es el lugar donde tú puedes encontrar amigos y gente que bendiga tu vida. Yo como padre, yo te voy a decir algo, y yo he tenido la bendición de caminar, ¿verdad? Por muchos años en el Evangelio, y cuando mis hijos eran niños, cuando mis hijos empezaron a crecer, yo siempre tuve una meta en mi corazón, y era que mis hijos hicieran amigos en la iglesia, porque eso los iba a integrar a ellos. Porque amigos afuera iban a encontrar muchos, pero yo sabía que si encontraban 2 o 3 amigos, eso los iba a integrar. Iban a caminar juntos, iban a mirar juntos, ¿verdad? Y a lo mejor tanto que platicaban se iban a encontrar que están a lo mejor en las mismas cosas. Y eso fue una de las cosas que yo trabajé, ¿verdad? Claro que yo tenía las 2 cachuchas, como pastor de la iglesia, pero también como padre. Y entonces yo muchas veces me preguntaba a mí mismo, decía, ¿esta es la iglesia donde yo quiero que mis hijos crezcan?
¿Esta es la iglesia donde yo quiero que mis hijos se desarrollen? O a lo mejor será la iglesia donde se está haciendo mal y lejos de que estén aquí, van a salir corriendo. ¿Y sabes qué? Esto permitió que ellos pudieran integrarse. Sí, ellos conocieron a Cristo en su momento de manera personal. Ellos tomaron su decisión. Pero ahora pregúntame si los puedo sacar de la iglesia. Aquí están sus amigos. Aquí están sus raíces. Aquí está su vida. Porque ellos han entendido. Y yo oro para que mis nietos y los que vienen, ¿verdad?, también puedan entender esto. Porque vivimos en un mundo que no mira como nosotros. Es más, te voy a decir algo que es que tú, cuando tú lo puedas ver, va a bendecir tu vida. ¿Sabes? En el mundo, cuando tú eres cristiano ya, cuando tú has aceptado a Cristo, allá eres una persona rara. En el mundo ya eres una persona rara. Pero ¿sabes qué? En la iglesia eres valorado. Amén. Eres valorado. Porque entonces ya no eres raro. Más bien dicen, qué bendición, ¿verdad? Allá ya no te aguantan por predicar, ¿no? Ya cállate, nada. Aquí en la iglesia te dicen, predica, comparte. Porque, ¿sabes? Encuentras tu familia. Encuentras el lugar donde tú puedes integrarte en el cuerpo de Cristo. Allá se burlan de ti. Y en la iglesia encuentras valor. Encuentras propósito. Eso es la iglesia. La iglesia no es el invento de un hombre. Es lo que Jesús estableció. Y yo ahora entiendo en el tema que estoy dando, ¿verdad?, que por eso estableció la iglesia. Porque es el lugar donde podemos nosotros fortalecernos. O sea, imagínate en el tiempo antiguo, donde de repente un cristiano moría por causa del evangelio. Y tú tenías a lo mejor que dar tu vida por causa del evangelio, pero, o imagínatelo ahorita, ¿no? Y de repente estás así, hay una persecución. Y de repente tú tienes líderes que admiras, líderes que te motivan, que te han sido de buena influencia en tu vida. Y de repente oyes y dicen, ¿qué crees? Que el pastor tal lo mataron por causa de Cristo. Sí, al principio te da miedo, pero ¿sabes qué? Como estamos aquí en todos, dices, bueno, pues si él pudo, pues tal vez yo también voy a poder en su momento. ¿Sabes qué? También a la otra persona por causa del evangelio murió, lo mataron. Entonces la iglesia te da ánimo, la iglesia te da fortaleza y dices, podemos, Dios está con nosotros. Gracias a Dios que no vivimos ese tiempo. Pero eso pasa en la vida diaria. Por eso me encanta a mí cuando como iglesia podemos nosotros integrar relaciones. Y vas a un curso de matrimonios y ya te haces amigo de matrimonios. Y vas a un curso de varones, por ejemplo, este evento de varones, ¿verdad? Que muchos dicen, ¿a qué voy? Pues vas a encontrar varones con quienes te vas a hacer amigo y a lo mejor ese amigo, esa persona va a ser afín a ti y juntos van a decir, pues vamos para adelante. Cuando tenemos los retiros de hombres o de mujeres, ¿qué pasa? Regresan y ya son amigos. Y ya hasta se dan sus teléfonos y ya se comunican y eso te hace integrarte. Ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, dice la palabra. Entonces la iglesia se convierte en el lugar donde tú eres fortalecido, no donde vienes solo a fortalecerte en la idea de que vengo a cargar la pila porque allá afuera está dura la cosa, sino en el sentido de yo quiero ser parte de la iglesia. Y yo quiero dar mis dones y mis talentos. Yo quiero invitarte entonces esta noche para que podamos nosotros orar. Cuando tú te integras al cuerpo de Cristo, te vas a dar cuenta que es andar contra la multitud ya no es tan difícil. Sí, somos unos cuantos comparado con los miles o millones que vienen en contra, la corriente de este mundo, como dice la palabra. Pero si tú estás integrado, vas a darte cuenta que es más sencillo. Vas a darte cuenta que Dios está contigo. Hermano, ore por mí. Hoy por lo menos yo estuve hablando con algunas personas en donde de manera espontánea me platicaban
sus necesidades. Y yo les decía, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Pero también tuve pláticas en estos días con gente que me decía, pastor, estamos orando por usted. Estoy orando por ti. Y esa es la iglesia. Se convierte en gente que te bendice y a quien tú también puedes bendecir. Entonces yo quiero invitarte esta mañana, esta noche, para que te pongas de pie. Vamos a terminar. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Puestos tus ojos en Jesús. Puestos tus ojos en Él. Porque Él es el autor y consumador. Él es el autor de tu fe. Y Él quiere que tú un día puedas terminar la carrera. Pero así como Jesús puso delante de Él también su meta, que era la cruz. Y la manera en que Él pudo salir adelante es menospreciando el oprobio. En todo problema y en toda prueba, tú vas a decidir agrandar o hacer menos ese problema. Estamos hablando en el sentido por ser cristiano, por conocer a Jesús. Y cuando tú entiendes que estamos en este mundo, pero Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere sostenerte en medio de la tribulación. Entonces esta noche digámosle a Él, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estamos. Gracias por tu amor. Sí, gracias, Señor, porque cada vez más es claro y estamos viéndolo en la sociedad, cómo las cosas se están polarizando, como lo malo es más marcado, el pecado es más marcado. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno se le llama malo. Y es tiempo de levantar la voz, no en un sentido de gritarlo, pero sí en un sentido de permanecer firmes cuando es necesario tener que mostrar lo que creemos y lo que realmente tú estableces en tu palabra. Y eso traerá para muchos de nosotros burla, crítica. No nos gusta la crítica, no nos gusta la burla, no nos gusta que nos menosprecien. Pero Señor, enséñanos a entender que si es por ti, nuestra perspectiva tiene que cambiar. Pero sobre todo que nuestra mirada esté puesta en ti. Y esta noche, hermano, yo te invito a que tú le digas a Jesús, Señor, que mi mirada esté puesta en ti. Que mi mirada esté puesta en ti. En ti, Jesús. En nadie más que en ti. Y Señor, te pedimos que tú bendigas esta palabra. Y aún esta noche yo quiero terminar, y antes de terminar, yo quiero decirte y decir a las personas que nos visitan por primera vez que Jesús te ama. Y tal vez si tú nunca has recibido, has dejado que Jesús tome el control de tu vida, hoy es un buen momento para que tú le digas en tu lugar, Jesús, necesito de ti. Señor Jesucristo, entra a mi vida. Señor Jesús, toma el control de mi vida. Dile esta noche, Señor Jesús, quiero conocerte más. Si tú nunca has dejado que Él sea el que tome el control, hoy Él te abre los brazos, Él te ama y Él desea bendecirte. Basta que tú hoy le digas a Él y Él escucha tu clamor. Y Señor, te pedimos ahora que nos bendigas. Te rogamos que tú nos guardes de regreso a casa, que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Y Padre, oro esta noche y te pido porque podamos caminar siendo luz. Caminar sabiendo, Padre, que en ti hemos creído, que tú eres nuestra ayuda. Y Señor, gracias porque no estamos solos,
porque tú estás con nosotros. Gracias por el hermano que está al lado mío. Gracias, Señor, porque puedo encontrar ánimo, fortaleza. Señor, gracias por lo que he encontrado en tu cuerpo, en tu iglesia. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Bendícenos y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Da un aplauso a nuestro Dios y llévate esta palabra en tu corazón.